la salud mental tiene que ver con el amor, con la producción en todos estos ámbitos y con la gratitud que tú puedes tener con lo que existe en tu vida, con el día a día. Si yo estoy enojada todo el tiempo, si estoy triste todo el tiempo, si estoy triste todo el tiempo, si estoy ansiosa todo el tiempo, pues eso más que ayudarme me está haciendo que otra vez o no esté funcionando en mi trabajo o que esté reaccionando de formas pues Sí, pudieran ser inapropiadas. agresivas o algo. Sí, pudieran ser agresivas o algo así, ¿no? Con los demás, ¿no? Entonces, pues puede ser que la salud mental ya se ve como amenazada o como puede ser un signo de que hay algo que no está tan bien cuando o estamos sufriendo mucho, cuando no estamos adaptándonos a las necesidades del medio, es decir, ya no puedo trabajar bien, ya no me llevo bien con la gente, cuando siento que no puedo como controlar mis acciones como resultado de cómo me siento. La mente puede padecer tu corazón, igual que puede padecer un músculo. Entonces, creo que no nos educan como para saber que tenemos que destinarle tiempo a cuidar de nuestra mente. Nos educan para saber que tenemos que tener cuidado con nuestros dientes y por eso tienes que lavarte los dientes 3 veces al día. Nos educan cuidado con nuestros dientes y por eso tienes que lavarte los dientes 3 veces al día. Nos educan para quizá como tener cuidados con nuestra alimentación y comer verduras, si bien nos va, ¿no? Si tuvimos suerte con ese aspecto. Pero nadie nos dice, oye, te tienes que tomar un momentito de tu día para preguntar de cómo estás, para reconocer cómo estás, para ver cómo está esa parte de ti que no puedes tocar pero que existe. Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias. Aquí encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día. Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Emocionando Podcast. En este episodio vamos a abordar el tema central y la razón de ser de este podcast. Vamos a hablar precisamente de salud mental y para abrir esta plática he invitado a una amiga que es muy especial y me ha acompañado por años en esta aventura. Ella es una gran conocedora de este tema y les voy a platicar un poquito más sobre ella. Miriam Hernández Soler es doctora en psicoanálisis y un poquito más sobre ella. Miriam Hernández Soler es doctora en psicoanálisis y está especializada en tratamiento psicoanalítico para todas las edades. Ella estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana y su especialidad en psicoanálisis en el Instituto de Psicoanálisis y Psicoterapia de la Sociedad Psicoanalítica de México. También forma parte de la Organización Internacional de Estudios en Psicoanálisis y de la Sociedad de Psicoanálisis y Psicoterapia de México. Se desempeña en diversos temas como son la depresión, ansiedad, estrés, problemas de autoestima, divorcios, bajo rendimiento laboral o escolar, procesos de duelo y algún proyecto bellísimo que es el Centro Sanamente, que está enfocado en lograr que cada vez más personas puedan mejorar su salud mental. Es una gran profesional, una gran amiga y una gran mujer. Bienvenida, Miri, a Emocionando Podcast. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ale. Gracias por tan bonita presentación y gracias por invitarme a tu proyecto. Pues les contesto un poco de lo que sé, de lo que he estudiado, de lo que pienso y pues acá estoy. Muy bien. Oye, pues creo que para empezar hay una pregunta inicial y central y creo que es bien importante poder poner en palabras precisamente cómo. Ok, pues creo que la salud mental es un concepto súper amplio que hay como muchas definiciones que han intentado tratar de incluir como muchos conceptos para decidir quién goza y quién conceptos para decidir quién goza y quién no goza de salud mental. Digamos que la mayoría de los especialistas que se concentran en estudiar esto lo determinan con base en el nivel de adaptación de la persona.
¿A qué me refiero con nivel de adaptación de la persona? ¿A qué me refiero con nivel de adaptación? Quiere decir con qué tantas posibilidades tiene el individuo para poder funcionar en sus distintas áreas, ya sea en lo social, en lo laboral, en lo profesional, con su familia, en el mundo, ¿no? Es decir, si yo a lograr. Entonces, el concepto de adaptación se refiere a poder como lograr como los objetivos que yo me propongo en el día, desde desayunar hasta gozar con mis amigos y con mi familia. Esto es como el punto de vista un poco más médico, ¿no? Ahora, el mío tiene un punto muy bonito que tiene Freud, que por supuesto que incluye el grado de adaptación de la persona a su medio, pero connota como aspectos un poco más internos, que tiene que ver, Freud lo definía como la capacidad para amar y trabajar. Entonces, como la capacidad para amar y trabajar. Entonces, amar significa no solamente yo quiero a mis amigos, yo quiero a mi familia, yo quiero a mi novio, a mi esposo, etcétera, sino significa qué tanto gozas y qué tanta satisfacción y gratificación sientes en tu día a día. O sea, desde que me levanto, qué tan feliz me hace el despertar, qué tan feliz me hace lo que puedo hacer por mí, desde hacerme de desayunar, nutrir mi cuerpo, cuidar de mi cuerpo, cuidar de mi cuerpo, qué tanto amo lo que hago en mi día a día, lo que he elegido hacer. Por supuesto, amar lo que soy, amar lo que he construido sobre mí, y como consecuencia del amor que yo siento por vida y que yo siento por la gente que me rodea y el mundo que me circunda, trabajar significa no solamente el dinero o lo que yo hago para ganar dinero, sino significa qué tan productiva o productivo yo me siento haciendo. Todos conocemos a personas que se sienten esclavos de un trabajo, ¿no? O sea, como decir, yo me dedico a producir, o sea, yo tengo este trabajo porque me da dinero y porque ese dinero yo lo necesito para vivir, pero que tú los observas en su día a día trabajando y entonces es como si fueran robots automáticos que dedicarse a hacer procesos sin sentirlos. Y también seguramente te puedes dar cuenta cuando hay personas que trabajan con placer, que trabajan desde el amor y desde la satisfacción, no solamente porque disfrutan lo que hacen, sino porque pueden hacer. Entonces, como el sentido que tú sientes al producir. Y producir va hacia todos lados, producir dinero, producir un producto, producir satisfacción en los otros, producir incluso como sentimientos o conocimientos en otras personas. Es decir, la producción va hacia todos lados y pues como consecuencia de eso también hay otro concepto que no es mencionado por Freud porque él habla mucho como de procesos intrapsíquicos, o sea, internos, pero que tiene que ver un poco más con procesos intrapsíquicos, o sea, internos, pero que tiene que ver un poco más como con la filosofía relacionada con el budismo, que es el agradecimiento que tú sientes o la gratitud que tú sientes con lo que existe en tu vida. Entonces, gratitud que tú sientes con lo que existe en tu vida. Entonces, para mí, la salud mental tiene que ver con el amor, con la producción en todos estos ámbitos y con la gratitud que tú puedes tener con lo que existe en tu vida, con el día a día. Gratitud sí es el día a día. Gratitud sí es un concepto psicoanalítico, de cualquier manera que pues lo propuso hace muchos años Melanie Klein, pero pues es como también considerado por el budismo, ¿no? Entonces creo que tiene un poco que ver con esto. Oye, qué interesante es desde la definición que a lo mejor se queda cortita con todo lo que nos acabas de platicar, ¿no? Creo que en muchas ocasiones cuando hablamos de salud mental, pues es como pensar que se siente bien,
pero no logras como aterrizar qué se siente bien. Y ahorita cuando lo aterrizas al tema de amar y trabajar y que va más allá de los sentimientos, sino de lo que puedes hacer en el día a día para entonces transformarlo en un trabajo y que eso al final te dé un propósito, te dé un camino, pues toma como muchísima más fuerza. Interesante como desde la ciencia se ve en una forma muy similar que se pudiera ver desde un camino espiritual. Entonces, al final como que tiene esta correlación. Te quería preguntar ahora, y a ver si nos puedes platicar un poquito más. Creo que estamos aquí y buscamos en la mayor parte del tiempo ser felices. Pero eso a veces se vuelve bien complicado porque pues al final la vida, tú planeas una cosa y de pronto se te mueve y trata de eso, ¿no? O sea, como que pasan muchas cosas alrededor. ¿Cómo puedo saber qué nivel o qué grado de salud mental tengo? Si a lo mejor creo que me siento bien, pero probablemente no lo estoy viendo en toda esta dimensión o en toda esta esfera. No sé si haya como alguna evaluación o simplemente es como nos sentimos que pueda decirnos qué tan bien estamos respecto a nuestra salud mental. Sí, digo, claro que existen pues muchas estrategias en el mundo de la psicología, pues muchas estrategias en el mundo de la psicología, de la psiquiatría, del mundo de la salud mental para hacer evaluaciones, ¿no? Tenemos desde una entrevista con un especialista que te pueda guiar un poco. También, bueno, la psicología nace es como un hijito entre la filosofía y la medicina. Entonces, como parte de la medicina, pues tenemos dos manuales en específico que nos ayudan como a visualizar algunos criterios, como si fuera casi como una receta de cocina, ¿no? De un hot. Entonces, un poco similares son estos manuales diagnósticos que nos ayudan a discernir, pues digamos, como algunos síntomas y signos que son comunes cuando existe algún padecimiento psicológico. Entonces, estos dos son manuales, ¿no? Existe eso que está muy apegado a lo médico, al sistema médico, pero hay otros criterios que nos pueden ayudar a entender cuando una persona está próxima o lejana a la salud mental. Entonces, digamos, hay veces en que yo escucho pacientes que creen que la salud mental tiene que ver con estar feliz todo el tiempo, o con el tener un sentimiento de tranquilidad y bienestar constante, y que si un día se sintieron tristes o si algo les hace sentir enojados, digamos, como todos con negatividad o como con dolor, entonces ya dicen, no, es que eso está mal, ¿no? Yo para estar bien emocionalmente debería estar alegre, debería no enojarme, debería no estar estresado. Entonces tenemos que tener claridad de que de hecho la salud mental, y todas las emociones en la gama del ser humano, porque todos los sentimientos nos quieren decir algo y son necesarios porque nos protegen de algo. Entonces yo me enojo, por ejemplo, cuando el enojo es el resultado de sentirme en peligro. Es decir, cuando hay algo que me ha dado de sentirme en peligro. Es decir, cuando hay algo que me amenaza, entonces yo necesito enojarme porque eso activa como lo necesario para que yo me pueda defender. Si yo me siento triste, por supuesto que duele y se siente feo, pero la tristeza también me permite empezar a profundizar y a tal vez evaluar qué es lo que ha pasado con mi vida, con las cosas que han pasado, para empezar a tomar decisiones distintas. Entonces, el que nos permitamos como sentir todas esas emociones, de hecho, nos va a llevar a la salud mental. Que si prevalece sistemáticamente uno de estos sentimientos que son dolorosos, quizá eso ya no me ayuda, porque
si yo estoy enojada todo el tiempo, si estoy triste todo el tiempo, si estoy ansiosa todo el tiempo, pues eso más que ayudarme me está otra vez o no esté funcionando en mi trabajo o que esté reaccionando de formas pues Sí, pudieran ser inapropiadas agresivas o algo así. con los demás, ¿no? Ujú. Entonces, pues puede ser que la salud mental ya se ve, la salud mental ya se ve como amenazada o como puede ser un signo de que hay algo que no está tan bien cuando o estamos sufriendo mucho, cuando la forma en que nos sentimos nos hace sufrir mucho, Uh-huh. cuando no estamos adaptándonos a las necesidades del medio, es decir, ya no puedo trabajar bien, ya no me llevo bien con la gente, cuando siento que no puedo como controlar mis acciones como resultado de cómo me siento, Uh-huh. cuando los demás se sienten tal vez como... Maltratados o incómodos a lo mejor. Sí, Uh-huh. sí. Es decir, cuando yo ya no hago, o sea, consistentemente hago sentir a los otros agredidos, hago sentir a los otros como, pues sí, que no están cómodos conmigo porque algo estoy haciendo. O sea, como también como cuando a lo mejor mis relaciones empiezan a volverse un poco más problemáticas, pudiera también ser como algo ahí, ¿no? Sí, y también porque no siempre nos damos cuenta de cómo estamos siendo. Sí. O sea, puede ser que yo creo que yo así soy, ¿no? Porque también esta es otra cosa que la gente a veces siempre estoy estresada, que siempre estoy irritable, que hablo fuerte y entonces yo digo, pues es que así soy yo, así nací y pues casi que los demás se tienen que acoplar a mí y pues eso cae otra vez como en el criterio de adaptación, ¿no? O sea, yo no estoy pudiendo flexibilizar mi forma de ser para lograr tener relaciones sociales o tener amigos, tener como una buena relación con mi familia. Sí, como irlo haciendo también más sencillo tanto para mí como para los demás, ¿no? Oye, ahorita mencionabas este tema y me parece súper importante. Que esta creencia de que tienes que estar bien todo el tiempo y entonces buscar la felicidad todo el tiempo y entonces ser positivo todo el tiempo y a veces eso lleva a reprimir las emociones, como bien decías. Y que justo eso lleva a reprimir las emociones, como bien decías. Y que justo esta parte de estar saludable en este tema de salud mental tiene que ver en cómo puedes habitar a lo mejor la emoción, entenderla, verla, procesarla y dejar que vaya y entenderla, verla, procesarla y dejar que vaya y entonces vas viviendo como este ciclo. Creo que esa parte es bien importante porque a veces da un poco de miedo como el poder distinguir entre si a lo mejor estoy triste o ya estoy teniendo una depresión. Hay momentos en donde ya dura mucho, ahí puede ser uno de los síntomas de que las cosas no van bien. Y a veces creo que normalizamos ciertas cosas o creemos que la gente exagera o está de pronto como queriendo llamar la atención cuando hay una emoción que está siendo muy constante, no está sabiendo cómo manejarla, ¿no? A raíz de esto también te quería preguntar, ¿cuáles consideras hoy tú que son a lo mejor algunos de los estigmas más importantes o más comunes que existen aquí en México respecto al tema ese? Pues muchísimos, ¿no? O sea, creo que todavía, si bien no es como México el país más como pro salud mental o el menos pro salud mental, todavía hay como bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, si voy al psicólogo es porque estoy loco. Entonces, la locura pues es un término que desde siempre ha tenido como implicaciones y como connotaciones negativas, connotaciones que asustan, que dan miedo, que como una cosa de no comprender, que dan miedo, que como una cosa de no comprender
qué significa estar loco, pero como no lo entiendo, pues mejor digo que qué miedo y me alejo todo lo posible de todo lo que pueda estar relacionado con ello. Puede ser también que el pensar en salud mental es, como que también esté relacionado con yo puedo con mis problemas, yo no necesito que nadie venga a decirme qué es lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, ahorita como ayudando a aclarar estos dos, por el momento sería tal o un padecimiento psicológico para poder beneficiarte de un proceso terapéutico. Es decir, tú puedes ir a terapia desde, claro, como una cuestión como más difícil, como puede ser una depresión, una ansiedad, un trastorno bipolar, cualquiera de estos padecimientos que sí dificultan mucho la vida, pero también puedes ir a un proceso terapéutico porque necesitas entenderte mejor, necesitas tomar una decisión, necesitas aclarar un poco más tu mente, porque muchas veces necesitas aclarar un poco más tu mente, porque muchas veces las cosas suenan en tu mente de una manera y tú estás solito dándole vueltas en tu mente, pero cuando lo dices en voz alta y se lo tratas de explicar a alguien más, suena diferente. Entonces, eso tiene que ver con el segundo estigma que te platico. Las personas no necesitan a alguien para que les diga qué hacer, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de acompañamiento terapéutico o psicoterapia. Hay algunas en donde sí te dan pasos específicos de qué hacer y hay otras en donde se estrategias para poder salir adelante. Entonces yo les puedo platicar como de alguna metáfora, ¿no? Es como si un bebé dijera, yo quiero caminar solo, yo no necesito que nadie me ayude a caminar y por lo tanto no necesito que mi mamá me tome de la mano mis piernas y entendiendo cómo funcionan mis músculos. Entonces es un poco similar una psicoterapia, o sea, es un sostenimiento, es un auxilio, es una ayuda para que tú encuentres herramientas que puedan posibilitarte el que tú camines solo. Entonces, no es sino en crear funciones o incrementar estrategias. No sé si... Sí, justo te estaba pensando, o sea, es muy natural de pronto que si te da algún síntoma o te duele el estómago, vas con el médico y entonces tomas un medicamento para que entonces te sientas mejor, ¿no? Pero no es lo mismo lo que hacemos con nuestra mente. Entonces, creo que hace aquí como todo el sentido también este tema del yo puedo solo. Creo que hace aquí como todo el sentido también este tema del yo puedo solo. Y cómo de pronto no necesariamente igualamos lo que sentimos a ir con un especialista que justo nos ayude a descubrir o poner en palabras o acompañar lo que está o poner en palabras o acompañar lo que estamos sintiendo como parte de un tratamiento de salud, ¿no? Como si tuviéramos alguna enfermedad o algún síntoma diferente o físico. Sí, también puede ser que justo como la mente es algo que no podemos tocar, o sea, es algo que no podemos tocar, o sea, es parte de ti, pero no lo puedes ver, no lo puedes manipular, no puedes como visualizar así concretamente el malestar. Entonces muchas veces nos damos explicaciones de ya le voy a echar ganas, ¿no? O ya voy a ver como con cosas que puedes hacer, como leyendo cosas, pero la mente también padece, igual que puede padecer tu estómago, igual que puede padecer tu corazón, igual que puede padecer un músculo. Entonces creo que no nos educan en nuestra mente. Nos educan para saber que tenemos que tener cuidado con nuestros dientes y por eso tienes que lavarte los dientes 3 veces al día. Nos educan para quizá como tener cuidados con nuestra alimentación y comer verduras, si bien nos va, ¿no? Si tuvimos suerte con ese aspecto. Pero nada, preguntarte cómo estás, para reconocer cómo estás,
para ver cómo está esa parte de ti que no puedes tocar pero que existe. Uh-huh. Entonces quizá también ese aspecto de la mente que es un poco pues intangible y en ese sentido misterioso, la parte del misterio de, bueno, es algo que existe y que tiene injerencia en mis decisiones y que no puedo controlar todas las veces que miedo. Uh-huh. Entonces la tendencia del ser humano es que lo que te da miedo generalmente te alejas, te proteges uh-huh. de eso. Entonces generalmente te alejas, te proteges uh-huh. de eso. Entonces como es tan misteriosa la mente, pues tendemos a alejarnos un poco de eso. Me estaba acordando de hace algunos años que me recomendabas el ve a terapia, ¿no? Y yo justo estaba muerta. Me recomendabas el ve a terapia, ¿no? Y yo justo estaba muerta de miedo. Y me acuerdo que te decía, es que me da miedo lo que vaya a pasar en la terapia, ¿no? Y yo, para mí era un monstruo gigante, o sea, era como algo horrible voy a descubrir, que ya sabía, pero era como horrible voy a descubrir, que ya sabía, pero era como este miedo. Y me acuerdo que me dijiste algo que resonó en mí y dije, claro, ahí le quitó como todo el peso. Y me decías, y si no tienes nada que resolver, pues qué padre que puedas darte a la semana para solo hablar de ti. Qué rico, ¿no? Y yo, claro, hace todo el sentido. Pero justo iba a este tema, hoy este paso a dar, o sea, ya cuando estás con el psicólogo, el terapeuta o el psicoanalista, pues ya estás ahí, ya tomaste la decisión. A lo mejor a no sentirse tan bien, pero al pasar las sesiones, pues empiezas a encontrar ahí como las formas. Pero este momento que existe antes de llegar a la consulta, antes de hablar con el especialista, ¿cómo consideras que se pudiera, a lo mejor como trabajar? A veces no puedes hablarlo con tu familia, a veces tu mismo entorno a lo mejor te va diciendo que pues tú no estás loco, entonces ¿por qué tendrías que ir? Entonces ahí como que hay una lucha entre lo que quieres arreglar personalmente y lo que todo el entorno alrededor te dice y pareciese que es hasta un poco silenciaría, como hacer un poquito más sencillo. Pues yo creo que, o sea, tenemos que tratar como de, pues sí, o sea, como bajarle el volumen a lo que el mundo quiere, cree, espera, necesita, considera que es mejor para ti. ¿Cuántas veces no hacemos cosas como dominadas por lo que la sociedad dice, por lo que los otros esperan, por las exigencias de la cultura? Y eso tiene implicaciones bien graves en lo que tú necesitas. Entonces, pues la verdad es que, o sea, el mundo en general, pues, sigues rezando y sigues echándole ganas y que un día si dejas de pensar en eso que te hace sentir mal, que eso te va a ayudar. Pero ellos no son quienes viven con el dolor. Entonces, tú eres quien va a ver por ti. Tú eres quien tiene la fuerza. Tú eres quien tiene la fuerza, las herramientas y la decisión para tomar como lo que se necesita para cambiar tu vida. Entonces, pues yo diría que, o sea, de construir el estigma empieza en cada uno de nosotros. Si nosotros nos ponemos a esperar, el estigma empieza en cada uno de nosotros. Si nosotros nos ponemos a esperar que el mundo decida como cultivarse en el tema de salud mental y dejar de tener como estas creencias falsas, pues vamos a vivir toda la vida en sufrimiento y en dolor, porque quién sabe cuándo el mundo decida cambiar, mientras tanto, porque quién sabe cuándo el mundo decida cambiar, mientras tanto a ti te duele, mientras tanto tú sigues sin funcionar, mientras tanto tú sigues sin dormir, o mientras tanto a ti ya te dio gastritis y ya te dio colitis y ya mueres de tristeza, ¿no? Entonces yo diría, bueno, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a seguir con ese dolor? Porque sería lo mismo a tener el pie fracturado y decir claro. No, porque pues el mundo cree que yo echándole ganas y no pensando en que me duele el pie se me va a arreglar. Perdón, pero la salud mental no solamente incluye las cosas que pienso y que siento, de fisiológicas, de cómo está
literalmente el aparato cerebral con todos los órganos que incluye el mecanismo psicológico, ¿no? O sea, el cerebro, literalmente el sistema nervioso, los neurotransmisores implicados, estos químicos que tienen también como su injerencia. No hay manera de que yo echándole ganas o yo leyendo más libros o yo tratando de pensar más cosas positivas y echándome porras, eso no va a arreglar los químicos. Entonces, bueno, pues sería un poco eso lo que pensaría. Wow. Estos dos estigmas son muy personales, entonces justo como dices, de aquí lo que podemos hacer al respecto es empezar a cambiar como estas creencias para empezar también como a atendernos. Ahora, te quería preguntar si nos podrías platicar un poco de cuáles son los mitos también de lo que es salud mental o cómo fortalecerla. Sí, ok, pues algunos mitos sobre salud mental y cómo fortalecerla sería, por ejemplo, que muy ligados con la religión, ¿no? O sea, las primeras explicaciones sobre la locura tenían relación con la religión, ¿no? O sea, como, por ejemplo, las personas que padecían quizá como esquizofrenia, o sea, este padecimiento en donde hay quizá como dificultades con distinguir, quizá como esquizofrenia, o sea, este padecimiento en donde hay quizá como dificultades con distinguir la realidad de la fantasía, todo esto, alucinaciones, se explicaba como posesiones, ¿no? O como la realidad de la fantasía, todo esto, alucinaciones, se explicaba como posesiones, ¿no? O como pecaste y dado que pecaste, este es tu castigo y por eso estás padeciendo esto que te sucede y para que no se pegue, entonces te vas, que se llamaban manicomios y que entonces son lugares espantosos y del terror donde pasan cosas horribles, ¿no? Entonces, ahorita, pues la salud mental tendría que ser vista desde un punto de vista científico, ¿no? O sea, como un objetivo. Y sobre, por ejemplo, también como la psiquiatría es como un área de la salud mental que también tiene estigmas gigantes, ¿no? Quizá vale la pena como explicar cuál es la diferencia entre psiquiatría, psicología, etcétera, ¿no? Terapeutas y psicoanalistas nos encargamos de la salud mental, ¿no? De cómo ayudar a las personas a alcanzar como el mayor bienestar posible. Que se sientan internamente suficientemente bien como para poder alcanzar los objetivos que se proponen, pero en un lugar distinto. Entonces, para empezar, un psiquiatra pues es un médico, estudió medicina y después se especializó en psiquiatría, que significa justamente estudiar cuáles son los mecanismos fisiológicos involucrados en el cerebro, y los químicos, cómo funcionan para producir estados emocionales. Es decir, cómo funciona, por ejemplo, la amígdala con la dopamina para producir estados de placer, ¿no? Entonces, mientras esté mejor el funcionamiento fisiológico, pues va a haber como menos posibilidades de presentar como alguna alteración psicológica. Un psicólogo se encarga de estudiar el comportamiento, pero ¿eso qué quiere decir? Que si tú estudias psicología, puedes estudiar el comportamiento de las personas en una empresa, en una escuela, en una comunidad, digamos en diferentes ámbitos. No quiere decir que estás capacitado para dar terapia. Para dar terapia, es decir, para ayudar a las personas a encontrar estrategias para mejorar, necesitas especializarte en un tipo de psicoterapia. Entonces, estudias psicología y después te especializas en alguna psicoterapia para entonces dar psicoterapia. Personas
a poder mejorar su estado de ánimo, su nivel de bienestar, pero desde el punto de vista emocional. Entonces, digamos, como qué es lo que ha pasado en la vida de la persona para que el día de hoy pues se sienta de esta manera, ¿no? Entonces quizá ha habido desempleo o ciertas circunstancias y entonces por eso obviamente se generan ciertos estados de ánimo. ¿Quién no se pone triste después de que alguien muere, ¿no? Claro. Es normal sentir eso. Entonces digamos que tanto lo fisiológico como lo emocional se unen para... Entonces otro estigma, regresando a tu pregunta, sería que solamente se va al psiquiatra cuando realmente estás grave, ¿no? O sea, ya, eso ya es gravísimo. O sea, podría ir a terapia, pero ya es gravísimo. O sea, estoy a 3-2-1 del manicomio si me medico. Sí, sí, sí. Bueno, pues me medico. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que no significa, o sea, el ir al psiquiatra significa... que tal vez han pasado muchas cosas en tu vida, incluso desde genéticas, porque los padecimientos psicológicos también pueden, los padecimientos psicológicos también pueden estar relacionados con genética, es decir, son cosas que a veces son heredadas y que no importa lo que hagas, lo que decidas, cómo te eduquen, ya es una cosa genética. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer para...? O sea, no hay cosa que tú puedas hacer contra la GD, ¿no? Sería, o sea, entonces, sí, lo mismo que dijera una persona con, no sé, con cáncer, ¿no? No, yo lo voy a lograr solo, claro, con voluntad. Pues no, o sea, es algo que está en tu organismo fisiológicamente y que quizá, ¿cómo lo desarrollaste? Pues seguro. Entonces, lo mismo con la salud mental. Hay como... en la vida también, o sea, digamos, no hay una connotación genética en la vida de una persona que provoca un malestar, ¿no? Digamos, depresión. Muchas veces pueden pasar cosas en tu vida que tú no decidiste, que tú no, o sea, que tú no tomaste la decisión de que fuera así. Pensemos en una muerte, pensemos en un divorcio. Nadie se casa diciendo a continuación me voy a divorciar, ¿no? Me voy a separar. Divorcio, nadie se casa diciendo a continuación me voy a divorciar, ¿no? Me voy a separar. Exacto. O no sé, pues dificultades de la vida que te hacen entonces caer en un momento de mucho, mucho dolor. Y entonces cuando caes en esas situaciones de mucho, mucho dolor, pues los químicos internamente cambian. Y entonces la vida, pues los químicos internamente cambian. Y entonces la vida se puede empezar a volver súper difícil. Entonces digamos que los medicamentos, así como tú te tomas un medicamento para que te cures de la gripa y de la tos. Para un dolor de cabeza, o sea, desde un dolor de cabeza. Exacto, entonces es exactamente lo mismo. Te tomas un medicamento para la tristeza profunda o para la ansiedad. Pero justo cuando negamos que somos una entidad pues muy compleja, que tiene cosas fisiológicas, que tiene cosas emocionales, que tiene cosas, un sistema abierto, como entendemos desde todos los lugares, entonces muchas veces podemos hacer que un padecimiento se agrave o se vuelva incluso como prolongado, porque entonces intentaste atenderlo desde un punto, pero no atendiste los otros 3. Bueno, no sé si me estoy explicando. No, sí. Sí, va muy bien. Y gracias también por hacer esta distinción. Particularmente, hace unas semanas que hablábamos de este tema de psiquiatría, yo en mi cabeza sí tenía ¿qué tan grave es? Empezaba como a contarme estas historias de seguro ya está en un nivel máximo y entonces no toda la psiquiatría tiene que ver con medicamento. Y ahí fue cuando dije, bueno, no sé nada, mejor voy a preguntar antes de empezar a hacer como ciertos juicios. Pero qué bueno que justo nos ayudas a aclararlo y a clarificarlo y pues también, porque también como que en el Inter hay como hasta escuelas, ¿no? Los que le echan porras a la psicología y ahí se siente bien. Y los que le echan porras a la psicoterapia y ahí se siente bien. Y los que le echan porras al psicoanálisis y también ahí se siente bien y así con la psiquiatría, ¿no?
pero pareciese que ahí se siente bien y así con la psiquiatría, ¿no? Pero pareciese que en sí de pronto empiezan como a chocar entre unos y otros. Y creo que tiene que ver con esta falta de conocimiento que de pronto existe afuera de todos los que vamos generando como estos juicios y tomando las decisiones, ¿no? De con qué especialista voy a ir o dónde se va a sentir bien para mí. Y justo te quería preguntar esto porque psicoanálisis en sí tiene alrededor como mucha carga y mucha fuerza en la misma palabra y en el mismo pensamiento que existe, ¿no? Ahí de que cuando les platico que eres psicoanalista, la gente me dice, no, algo vas a ver de mí, ¿no? Y yo así como, o sea, sí, pero no. Entonces, siento que eso es como algo que está presente, muy presente desde el mismo, o sea, desde el mismo poco conocer también un poco más a detalle, ahora sí particularmente del psicoanálisis y cómo es esta mirada o este apoyo que a través del psicoanálisis se da para trabajar en el tema de salud mental. Sí, pues miren, yo creo que sí hay como mucha, si bien nació hace más o menos 120 años, sigue siendo como un bebé, ¿no? Que se sigue desarrollando. Entonces, por eso mismo es que hay tantas creencias, hay tantos estigmas o dificultades en comprender de otros o por qué unas se oponen a otras. Yo creo que tiene que ver con una cosa del ser humano que es como la competencia. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente tiene que ver con lo que la gente externa al mundo o sea, psicólogo, psicoterapeuta, todo el mundo está pensando respecto a cada cosa, ¿no? Entonces, es algo que incluso nosotros mismos de pronto empezamos a hacer competencias, ¿no? ¿Y cuál es la mejor psicoterapia? ¿Y es mejor solo el psicoanálisis o es mejor solo ir a psiquiatría, que te mediquen y ya con eso se quitó? ¿O qué es lo mejor? ¿A psiquiatría, que te mediquen y ya con eso se quitó? ¿O qué es lo mejor? A mí me parece que mientras sigamos en una competencia por qué es lo mejor, vamos a seguir gastando nuestra energía en competir más que en generar, generar como colaboración, competir más que en generar como colaboración. Yo creo que todas las psicoterapias funcionan para ciertas cosas, todas son de ayuda en ciertas cosas, pero el creer que una disciplina es el hilo negro o es la ciencia como completa, el hilo negro es la ciencia como completa o como la medicina perfecta para absolutamente todos los dolores, pues vamos a fracasar, ¿no? O sea, es un egoísmo y un narcisismo gigante el querer pensar que yo como psicoanalista tengo como la bola mágica que va a solucionar todo, o yo como psiquiatra, o yo como cognitivo-conductual. Entonces, cada una tiene su aportación y su perspectiva desde su lugar y pues eso, ¿no? Entonces, el psicoanálisis lo que es un tipo de, bueno, son varias cosas, es que quisiera como decir tanto. Un tipo de investigación de la mente humana. Entonces es una forma de tratar de entender cómo funciona la mente desde las dimensiones de bienestar y salud mental hasta patología, enfermedad, dificultades, dolor, padecimiento. Entonces es una forma de entender la mente desde toda la gama de polaridades en esos aspectos. También es un tratamiento para poder entender el por qué soy como soy. Entonces, entender el por qué soy como soy. Entonces, todas las psicoterapias tienen la finalidad de poder brindar estrategias y ayudar a las personas pues a encontrar una mejor manera de llegar a los objetivos que desean o a aliviar dolores emocionales. El análisis particularmente usa estrategias específicas, entonces cada una usa una técnica particular. El psicoanálisis lo que lo distingue es el estudio del inconsciente. El inconsciente lo que es
una parte de nuestro psiquismo, de nuestra mente, nuestras decisiones. Entonces, muchas veces cuando decimos, es que no entiendo por qué me vuelvo a encontrar en la misma situación 25 veces a pesar de que yo hago todo mi esfuerzo por hacer cosas distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, no entiendo por qué me enamoro, como sistemáticamente de un mismo tipo de hombre, con nombres diferentes. O sea, se puede llamar Pedro Juan Luis, pero tiene la misma forma de tratarme, ¿no? O me encuentro como sintiendo las mismas dificultades y yo digo, ya no quiero esto, quiero otra cosa, quiero algo distinto, pero ¿qué crees? Que te vuelve a pasar. Regresa. O no sé por qué no puedo dejar de comer de forma trato como de llevarme por otro lugar, ¿no? Entonces es esta parte de nuestra mente de la cual no podemos controlar, y que no podemos ver, pero sin embargo tiene una fuerza muy importante en las cosas que decidimos y en cómo, bueno, decía Freud hace muchos años, pues que no somos dueños de toda nuestra mente, ¿no? Lo decía con otras palabras, pero significa eso. Entonces, hay una parte gigante de nuestra mente que desconocemos, en donde guardamos mucha información que nos hace tomar decisiones. Entonces, el psicoanálisis lo que hace es tratar de ayudar a la persona a entender cómo el pasado está inmerso en el presente. Ahora, hay obviamente, o sea, muchas de las críticas al psicoanálisis es que si es antiguo, que ya no funciona, que ya no sirve. Ahora, yo les preguntaría, ¿de qué psicoanálisis me están hablando? Si me están hablando del que planteó Freud hace 100 años, totalmente de acuerdo que hay muchas cosas que planteó hace 100 años, dado que es la disciplina dentro del mundo de las psicoterapias más antigua, pues también es el que pues ha tenido un crecimiento gigantesco y que los planteamientos actuales ya no son los mismos que los que puso Freud. Entonces, lo que sí es consistente es el estudio del inconsciente. Se ha formado a partir de las experiencias que hemos tenido desde niños, desde bebés, y todo eso pues conforma ambiente, más herencia, más experiencias desde la infancia, pues hace que seamos el día de hoy lo que somos. Los cambios en construcción, es decir, somos un sistema abierto que sigue formándose de forma continua con todas las experiencias que vamos adquiriendo en el camino. Qué interesante. Esta parte de poder como entrar a este mundo de la explicación, ¿no? De poder entender por qué soy como soy y de ahí por qué tomo las decisiones que tomo, por qué hago lo que hago. Creo que hace mucho también y ayuda para poder, como dices, construirte de manera también y ayuda para poder, como dices, construirte de manera constante. Entonces también es una buena opción para poderlo explorar. Y pues también gracias por compartirnos eso, porque no necesariamente se entiende o se interpreta en ese sentido. No necesariamente se entiende o se interpreta en ese sentido, ¿no? O sea, más parecía como, no, psicoanalista no, porque va a adivinar mis pensamientos. Y entonces ese mundo que yo no conozco, él lo va a saber y qué miedo, ¿no? Sí, me pasa muy seguido, o sea, que ya... Y qué miedo, ¿no? Sí, me pasa muy seguido, o sea que ya de hecho casi nunca digo en lugares públicos que soy psicoanalista porque ya no te quieren hablar. Sí, como que la gente inmediata, y esa es otra parte de los estigmas, ¿no? Así como, es psicoanalista, me va a leer el alma casi, me va a poder leer la mente, pues no, o sea, un ejemplo podría ser, un mecánico puede escuchar el encendido de un motor de un coche y puede decir, pues algo pasa, ¿no? Algo no está bien, suena raro. O algo sí está bien.
pero no puede saber por el simple realmente adentro. Tiene que abrir el cofre, meterse a inspeccionar como todos los mecanismos, tratar de preguntarle al dueño, oye, ¿qué ha pasado? ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue cuando lo compraste? Es decir, remontarse un poco a la historia para entender qué es lo que ha pasado para que el día de hoy suene así el coche. Entonces, pues no, pues ya saben, como tratando de adivinar o visualizar qué pasó en la vida de esta persona. Pues no, o sea, puedes escuchar ciertas cosas, pero no puedes saber absolutamente toda una persona, ¿no? No es magia tampoco. Claro, muy bien. Una plática bien enriquecedora y a mí me interesaba mucho que nos pudieras compartir sobre esta base de salud mental, porque finalmente pues de ahí van naciendo nuestro bienestar y de pronto lo que vamos también como sumando a la misma vida. Entonces hoy lo que vamos también como sumando a la misma vida, entonces hoy nos pudiste dar como muchísimo, creo que hay, o sea, ya de aquí partimos para hablar de 30,000 cosas y como decías, ¿no? Nos duraría, yo creo que horas seguir hablando de este tema tan interesante que es nuestra mente también, este tema tan interesante que es nuestra mente también. Y lo que te quería pedir es si nos puedes platicar un poco más de Centro Sanamente. Creo que es un proyecto bien significativo para ti y para la gente también, y tiene una base bien bonita sobre la cual está construido. Entonces, si nos puedes haciendo, ¿en qué te estás enfocando? Sí, pues la verdad es que yo creo que debe ser como siempre he sido como una persona que me considero muy, como que siempre estoy buscando qué más quiero hacer como profesionalmente, con mucha hambre profesional, ¿no? Nunca me puedo quedar quieta, pero y creo que pues he avanzado mucho como en esta parte de entender la mente y ayudar a la gente a comprender su mente, pero tal vez este es el más ambicioso de todos, ¿no? Como resultado de la pandemia, pues, creo que todos nos dimos cuenta de que la salud mental importa, y importa mucho porque cuando todo lo externo desaparece, cuando todos los distractores que me hacen concentrarme en otras cosas que no son yo, y me tengo que quedar en mi casa conmigo mismo, pues entonces te empezaste a dar cuenta de todos los pendientes que tienes y de todas las cosas que circundan en tu mente y que tal vez no habías querido poner atención. Entonces eso hizo que pues la necesidad de duda en los malestares pues incrementara. Entonces pues Centro Sanamente es un lugar en el que converge psiquiatras, psicoanalistas, y también tenemos nutriólogos para poder ayudar especializada sin importar las capacidades económicas, ¿no? Porque otra cosa que incluso tiene que ver con estigmas es no, ir a psicoanálisis es carísimo, ¿no? O un tratamiento de salud mental es carísimo y no me alcanza. Bueno, pues creo que es más caro que te duela la mente y por ello no. En Centro Sanamente pues tenemos como especialistas en todas estas áreas que pueden atender pues a bajo costo, ¿no? Desde 200 pesos hasta digamos ya como un honorario regular. Pero, o sea, como mi intención es poder hacer, mi intención es poder hacer justamente que tengamos un mundo en el que todos podamos ver la salud mental igual que vemos lo importante que es ir al dentista, igual que es importante hacerte un chequeo médico de cómo está tu corazón, cómo están tus pulmones, cómo está tu cómo está tu corazón, cómo están tus pulmones, cómo está tu pues cualquier parte de tu cuerpo, ¿no? Y también a mí me encanta esta otra parte de Centro Sanamente porque como parte de los especialistas yo invito a pues psicoanalistas, psicoterapeutas, yo invito a pues psicoanalistas, psicoterapeutas que
están en su proceso de volverse consolidados, ¿no? Ujú. Entonces creo que puedo ayudar a muchas personas tanto a tener tratamiento como a crecer profesionalmente, porque todos los psicoanalistas como a crecer profesionalmente, porque todos los psicoanalistas que están ahí están supervisados, están tomando su tratamiento personal, están capacitados teóricamente, entonces están construyendo al mismo tiempo que ayudan a otras personas a construirse. Entonces, de esta manera siento que puedo ayudar a... Pues, me hace sentir muy contenta pensar que puedo ayudar por muchos lugares, ¿no? Sí, y me parece un proyecto, como les decía, bellísimo por todas las vías que lo vean. Pero entre este tema de tener ayuda de mucha calidad y por el otro lado, como usuaria en algún momento en este tema de accesibilidad o dónde busco un terapeuta y cómo puedo abrir como esta confianza a hablarle a alguien de mí. Creo que así, ahí también este centro que acabas de abrir en los temas de hacerlo accesible para que todos pudieran en algún punto poder atenderse, como bien mencionas, pero a la vez también como con esta buena mezcla de calidad y la diversidad que mencionabas en la colaboración hace ratito, entonces lo hace como algo muy congruente. Sí, y también, bueno, estoy diseñando como un tipo de comunidad en donde nos podamos sentir acompañados, ¿no? Entonces, que no solamente tengas tu psicoterapia y tu tratamiento psiquiátrico si fuera, tengas tu psicoterapia y tu tratamiento psiquiátrico si fuera necesario y nutricional, sino incluso también sentir que tienes una comunidad que está pasando por lo mismo. Uh-huh. Que está luchando en contra de estos estigmas y que está luchando para poder hacer de su mente un lugar habitable, un lugar de gratificación más que un lugar del que busques huir. Porque cuántas personas no te dicen como, no, es que yo necesito estar ocupado para mantenerme estable emocionalmente. Pues creo que necesitamos poder estar mismos tranquilos, o sea, que no sea las vacaciones y el fin de semana o la noche un momento que tienes que estar contigo mismo como el momento del terror, sino como el momento de, qué rico poder estar conmigo mismo, ¿no? Entonces, para todas las personas que están, pues justo como en este camino de poder hacerse su chequeo de cómo está mi mente, pues que estemos acompañados en ese camino y por eso también ahí estamos diseñando pues algunos talleres de acompañamiento grupal, ¿no? Para poder hablar de todas estas cosas y todas estas dudas que surgen en la búsqueda de... No me acuerdo quién fue, o sea, no me acuerdo si fue una de mis terapeutas o una coach que en algún momento coincidimos que me decía algo así como, pues la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida es contigo, entonces creo que más vale que te caigas bien, ¿no? Y yo moría de risa, caigas bien, ¿no? Y yo moría de risa, pero decía, sí es cierto, creo que es momento de conocerme porque finalmente solo voy a estar conmigo, ¿no? Entonces creo que como bien nos dices, esto es como importante para llegar a ese lugar. Oye, si quisieran saber algo sobre Centro Sanamente, ¿dónde te busca ese lugar? Oye, si quisieran saber algo sobre Centro Sanamente, ¿dónde te buscan? ¿Cuáles son tus redes? ¿O cómo pudieran llegar a contactar con ustedes? Ah, claro, pues esa es información muy importante. Y bueno, pues pueden encontrarnos en la página intermente.com. También nos pueden encontrar en Instagram como @centro_sanamente o pues directamente en mi teléfono. Me pueden encontrar también en mi Instagram profesional, que con mucho gusto pues podemos agendar una cita. De hecho, en Centro Sanamente tenemos valoraciones gratuitas. Entonces, para ti que no sabes qué es lo que necesitas, qué es lo que pasa, qué es lo que estás buscando, si necesitas psiquiatra, si necesitas
terapia, qué es lo que necesitas. También te podemos dar una valoración gratuita en donde va a haber qué es lo que necesitas. También te podemos dar una valoración gratuita en donde va a haber un especialista que te va a escuchar y te va a decir, creo que lo que necesitarías sería esto, ¿no? Entonces, por ahí. Muy bien. Pues les voy a dejar de todas maneras toda la información ya particular de las redes y contactos, en el episodio, y pues a ver si podemos en algún punto también estar compartiendo de manera frecuente este tema para esta colaboración también contigo, porque insisto, creo que es súper importante el tener este lugar de confianza para abrirte, para atenderte. Y a la vez esta posibilidad de accesibilidad. Entonces ahí estarán escuchando mucho más de Centro Sanamente también a través de Emocionando Podcast. Y pues Miri, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el día de hoy. No sé si quieras agregar algún mensajito adicional. No, pues nada, pues muchas gracias a ti por invitarme, por echarme porras también con mi proyecto de Centro Sanamente, y pues decirles a todos que cuiden de la principal herramienta que te ayuda a tomar decisiones y elegir. Pues bueno, aquí terminamos. Muchas gracias, bye. Le agradecemos a Miriam que nos haya ayudado a entender más a detalle este tema tan robusto que es la salud mental, que nos haya compartido su propia perspectiva y que también cómo podemos saber en qué nivel se encuentra nuestra salud mental. Algo muy, muy importante y muy valioso con lo que me quedo es cómo nos ayuda a evitar caer en este pensamiento de que tenemos que estar todo el tiempo felices, y cómo justo en ese sentido hablar de salud mental tiene que ver en cómo aprendemos a por todas esas emociones y sentimientos que nos acompañan. Le agradecemos también que nos haya dado una mirada muy amplia y nos haya podido compartir hoy varios estigmas y mitos que existen alrededor de la salud mental, y particularmente cómo nos dio una explicación muy entendible y sencilla de la diferencia que hay entre la psicoterapia, el psicoanálisis, que es su especialidad, y la psiquiatría. Espero que este episodio les haya ayudado a aclarar algunas dudas, así como lo hizo conmigo, y que también les haya ayudado a ir cambiando perspectivas. Si les gustó el episodio o creen que le pueda ayudar a alguien más, no duden en compartirnos. Y en nuestro Instagram, @emocionandopodcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.